Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar estudiando Efesios, vamos a aventajar un poquito más, o más bien vamos a darle otra repasada, ¿verdad?, a los versículos que estamos estudiando, porque estamos entretenidos en los versículos 24 al 28, 29, porque aquí Dios nos está hablando muchas cositas preciosas, y yo sé que hoy vamos a mirar, aunque vamos a leer los mismos versículos, Dios nos va a volver a hablar cosas preciosas, amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, vamos a estar leyendo nuevamente del versículo 25 hasta el versículo 29. Efesios capítulo 5, 25 hasta el 29. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y así como que si los hombres no queremos leerlo, ¿verdad? Maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El tema que vamos a compartir hoy es puntos importantes para producir una iglesia gloriosa. Es decir, estamos hablando acerca de esta iglesia gloriosa. Estamos hablando, en el estudio pasado, hablamos de que Cristo santifica a su iglesia, ¿verdad? Y estamos mirando que Efesios, su tema principal es la iglesia, una iglesia gloriosa. Efesios nos presenta el deseo que hay en el corazón de Dios, que es tener una iglesia, pero una iglesia que esté llena con su vida. Entonces estamos repitiendo una y otra vez, si ustedes miran, pero en la repetición está el aprendizaje. Cada vez que repetimos la palabra, nos damos cuenta que Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a hablar. Y hoy se va a fijar usted que Dios, aunque son los mismos versículos, Dios nos vuelve a hablar porque esta palabra está viva. Amén, y Dios siempre nos bendice. Hablamos acerca de que Cristo santifica a su iglesia y hablamos cómo es que viene a surgir la iglesia, ¿se acuerdan? Y estuvimos mirando pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Miramos en Génesis capítulo 2 cómo resultó la esposa de Adán. Dijimos que ella vino a surgir del costado, ¿verdad? O de la costilla, como dicen, de Adán. Dios sacó del costado, ¿verdad?, de Adán, sacó la costilla y dice que de ahí trajo a la existencia la mujer. Y cuando Adán la miró dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque fue tomada de mí, ¿verdad? Es parte mía. Y vino a ser su ayuda idónea. Entonces miramos también en Juan, ¿verdad? En San Juan, en el capítulo 19, ahí estuvimos mirando cómo en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, miramos cómo fue traspasado. Cuando él ya, ese traspasar fue para ver si estaba muerto, ¿verdad? Porque podía haber estado desmayado. En los otros les quebraron los pies porque todavía estaban vivos para que de una vez se murieran, pero Cristo ya había muerto. Entonces para estar seguro le traspasaron, pero eso ya estaba escrito, ya estaba profetizado que tenía que ser traspasado. Ya miramos ahí que al instante
salieron dos elementos, ¿verdad? Sangre y agua, que miramos que esa sangre y agua viene a resultar la iglesia. Era necesario la sangre y el agua para que surgiera la iglesia. El propósito de la muerte de Cristo no era tanto la salvación de cada uno individualmente, sino que el propósito de la muerte ahí en la cruz de Calvario era ¿qué? Era la iglesia, era que Cristo venía buscando esposa. Amén. Cuando Cristo vino a esta tierra, lo que vino a hacer es venía en busca de esposa. Y gracias al Señor que Él encontró a su esposa. Pero su esposa ahora está comprometida con Él, ¿verdad? Y Cristo vuelve otra vez. Él prometió regresar para casarse con su esposa. Pero mientras que Él regresa, estamos aquí en un proceso de santificación, de transformación, de conformación para llegar a ser la iglesia gloriosa, para estar listos para las bodas, para estar listos para casarnos cuando Él venga, es decir, para estar listos para su manifestación en su reino. Amén. Entonces miramos pues que allí en la cruz del Calvario era necesario el derramamiento de su sangre, porque Hebreos capítulo 9, 22 dice que sin derramamiento de sangre no se hacen remisión de pecados. O sea, era necesario el derramar, era necesario que brotara esa sangre porque de ahí iba a surgir la iglesia. Entonces a través de su sangre preciosa nosotros fuimos perdonados y fuimos redimidos. Amén. Pero también salió, ¿qué dice? Agua. Y ya miramos que es el agua de vida. Cristo mismo dijo que Él era el agua de vida. Esa era el agua para darnos vida. Y ya miramos pues que el agua es comparado con pues tipo de el espíritu. Ahí en el capítulo, en San Juan capítulo 7, 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido bautizado, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Después de que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Brotó esa agua. Y luego en su resurrección, Él vino a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, según Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, dice, para santificarla, así que también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el Espíritu Adán, Espíritu vivificante. Entonces a través de su sangre y a través de esta agua se produjo ¿qué? La iglesia. Amén. Pero Pablo no se queda ahí, que dice que para santificar a su iglesia. Ahora ya está aprendiendo, porque nosotros ya hemos estudiado mucho acerca de la santificación y ya hemos aprendido que ser santos es ser ¿qué? Apartados, ¿verdad? Ser santos es apartado, pero tenemos que ir entendiendo que somos santos no porque solamente nos apartaron, sino que nos apartaron porque entró una vida santa en nosotros. Es decir, entró Cristo como el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que santifica. Nosotros somos santos porque nos metieron en Cristo, porque nos hicimos uno con Cristo. Amén. Y entonces ahí está la santidad. La vida santa entró en nosotros para que nosotros seamos apartados para Él y vivamos una vida apartada para Él. Pero Pablo no se quedó solamente con la santificación. Según Efesios, él continúa. Por eso es que ahora quisimos traer estos puntos que son importantes para presentar una iglesia gloriosa. Entonces vamos a ver 4 asuntos que son muy importantes o 4 puntos que son muy importantes para que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Entonces dice en Efesios 5:26, regresando,
Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, y luego Pablo añade, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén, hermanos. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, para que nosotros nos vaya quedando en claro que Cristo santifica a la iglesia, ¿verdad? Es que entendamos que primero nos da la vida, nos da su vida, el Espíritu que santifica, ¿verdad? Y después de la santificación tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Lo que va a hacer esa vida que santifica es apartarnos para que nosotros seamos purificados. Siempre en la Biblia nosotros vamos a encontrar que después de que Dios ordena que se santifique el pueblo, lo manda a que se lave, lo mande a que se purifique. Si usted lee en el Antiguo Testamento, el sacerdote, antes de que fuera a hacer la expiación por todo el pueblo, antes de presentar el sacrificio, él primero tenía que presentar el sacrificio por él, tenía que pasar la sangre por él, y luego después tenía que pasar por el lavacro, y era un proceso. Entonces, hermanos, nosotros ya somos santos, somos apartados, pero ahora, Pablo dice, ahora también Cristo quiere a su iglesia purificarla, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que el agua también purifica. Por eso Pablo dice y pone la palabra, el Espíritu, Cristo como la palabra que también lava, que también purifica. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos metamos a estudiar la palabra. Si tú no sabes estudiar la palabra, pues entonces agarra el audio que queda grabado y vuelve, métete, escúchame y estudia, aprende, escúchame. Y si tú sabes estudiar, pues empieza a estudiar y que Dios te siga revelando. Amén. Pero siempre, siempre pegados a la fuente que Dios nos puso. Amén. Yo puedo estudiar, pero siempre no me despego de mis fuentes. Yo tengo un pastor en el cual me dejo pastorear, en el cual me dejo guiar por él, pero también tengo el Espíritu, la cual estoy estudiando. Y de esta manera Dios se me va revelando. Entonces es importante que ustedes también estudien. No se conformen solamente estar en una hora, escucharme y que ustedes ya no agarren su Biblia, que ustedes ya no sigan estudiando, porque si no van a pasar años y ustedes no van a seguir conociendo a Dios. Y si no se conoce a Dios, usted no se enamora de Dios. Y si no estamos enamorados de Dios, nosotros nos vamos a perder, vamos a ser engañados y vamos a andar pecando. No vamos a guardarnos para la venida del Señor. No va a haber una transformación en nuestras vidas. Es importante estudiar. Hace unos tiempos atrás platicábamos con Verne y decía lo importante que es que nosotros estudiemos la palabra, estemos llenos de la palabra, porque eso nos va a mantener cuidándonos para Dios. Si usted no abunda, no abunda en la palabra, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a cuidar, hermano? Por eso muchos hermanos decíamos que andan desanimados, andan pecando, porque no cambian de vida, porque no hay mucha palabra en ellos. No han dejado esa palabra que trabaje en ellos. O sea, de que cuando tú vas a hablar mentiras, si está lleno de la palabra, te vas a dar cuenta y ahí en tu interior te van a decir, no puedes mentir, porque hay palabra en ti. Si tú vas a hacer algo que no agrada a Dios, la misma palabra te va a decir, no lo puedes hacer, es la vida dentro de nosotros, es el hablar de Dios de nosotros, pero como no hay mucho hablar, no hay mucho conocer, nosotros tropezamos, nosotros nos metemos, nosotros hacemos lo que no agrada a Dios. Es importante que nosotros estemos estudiando. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado? Entonces, ¿qué le dijo el diablo? Cuando lo miró que tenía mucha hambre. Porque él estaba, Cristo es la palabra, imagínate. Pero él hablando humanamente como tú y yo, él tenía esa responsabilidad de mantenerse unido al Padre, de mantenerse lleno de esa palabra, de esa vida.
una vida santa, apartada para Dios. Y cuando el diablo le dijo, mira, si tienes hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Imagínate, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si a nosotros nos hubieran dicho, nosotros tuviéramos una panadería, ¿sí o no? Una, dos, tres panaderías. No, sí puedo y las hago, ¿sí me entiende? Se lo llevó y usted ya sabe la historia. Mira, todos los reinos de este mundo te doy si postrares me adoras. Al Señor adorarás y al solo servirás. Es lo que dice la palabra, lleno de la palabra. Si nosotros no estamos llenos de la palabra, viene el enemigo, viene la tentación. Llégale, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Y no te guardas puro para el Señor. No nos guardamos puro para el Señor. Somos fáciles de caer porque no hay nada en nosotros. Hermanos, les ruego que estudien. Tan fácil, ahorita están los audios ahí pon un audio y empieza a estudiar para que tú lo entiendas. No te conformes con solamente venir un tiempecito, escucharme, y luego si estás aquí distraído, pues no aprendes mucho. Entonces tienes que estar, estudie, hermano, escuchando. Y Dios te bendice, hermano. Y es como vamos tomando responsabilidad en las cosas del Señor. Pero mira, Dios te va a bendecir. Yo te dije el domingo terminando, que tal vez alguien diga, es que a mí no se me queda, por más que trato no se me queda. Yo te acuerdas que te dije, al menos deja que la palabra al momento que Dios te está hablando, deja que ella te trate. Y vas a ver que poco a poquito le vas a hallar sabor a esto. Como aquella mujer, ¿verdad? Que decía, ay pastor, no se me queda nada. Y él dijo, sí, pero mira cómo estás limpiando el frijol. Le echas agua y el agua se tira, pero al mismo tiempo el frijol se está quedando limpio. Entonces, si no se te queda nada, permite que lo que se te hable en ese instante toque tu vida, ábrete al Señor y vas a ver que Dios te va limpiando y al rato retienes la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a aprender algo bonito y me voy a apurar porque el tiempo aquí corre bastante. Entonces, la tarea de hoy es que estudiemos 4 puntos que Pablo menciona aquí en estos versículos del 25, ¿verdad? 26 hasta el 29, que son los que vamos a tocar, pero los voy a hacer breves para que nos vayamos pronto, porque tú tienes algunos ni cenaron por venirse acá, algunos vienen cansaditos, para que aprovechemos todo. Pero pónganme atención, para que te ejercites. Vamos a leer y te voy a preguntar cuáles son los puntos a ver si tú lo descubres, pues para que te ejercites un poquito, ¿ok? Hay muchas cositas que habla, tal vez algunas de ellas las menciones, pero no son las que voy a traer a hoy, pero son 4 que son muy importantes para que surja una iglesia gloriosa. Son 4 asuntos que Cristo está haciendo para que su iglesia sea gloriosa. Entonces leamos. Versículo 25, Berna, y nos vamos hasta el 29 para entenderlo de aquí. Vamos a leerlo y usted le presta atención y usted me contesta. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 4 puntos. ¿Cuáles de esos 4 los miró? ¿O miró los 4? A ver, número 1. No. 4 puntos que salieron ahí. A ver, vamos de uno por uno. 1, primero. ¿Cómo?
santificarla. Primero, uno, ahí está bien, ya le atinaron. No le hace que no lo digan en secuencia, pero si sacan los 4 puntos. Ya está la santificación, primero, hay que santificarla. Número 2, la purificación. ¿Ok? Perfecto. Número 2, y ya las van sacando en secuencias. Van bien ordenadas. Primero la santificación, de ahí la purificación. Y número 3, se las pongo fácil. Aquí está la tercera y la cuarta. Sustentarla y cuidarla. Entonces son 4 puntos importantes, ¿ok? La santificación, la purificación, el sustentar y el cuidar de Cristo para producir su iglesia gloriosa. Amén. Fíjense lo que hace el Señor. El Señor la santifica, la purifica, la sustenta y la cuida con un solo fin, que su iglesia sea gloriosa, que su iglesia esté lista para cuando Él regrese por segunda vez, Él se pueda casar. Acuérdense que cuando en la Biblia habla de matrimonio, habla de bodas, está hablando en una forma espiritual, ¿ok? Aunque pone una boda literal, pero no nos enfoquemos mucho en la boda literal, pero sí aprendemos de esas bodas o de los matrimonios. Pero este es un matrimonio espiritual, amén, porque si no nos vamos a perder cuando hablamos de la luna de miel, ¿verdad? Ya sabemos que la luna de miel para nosotros es el reino, amén, es la manifestación gloriosa de reinar con Cristo. Esa es la esperanza del cristiano, bueno, nuestro anhelo, ¿verdad? Pero la esperanza de todo cristiano es de llegar un día a estar juntos en la Nueva Jerusalén. Pero nosotros antes de eso anhelamos el reino. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hablar estos 4 puntos, pero para entender estos 4 puntos yo estaba meditando un poquito y estudiando, y de repente empecé a irme para atrás y para atrás y para atrás, y resulté estudiando, leyendo un poquito acerca de las bodas antiguas, ¿verdad? De las bodas judías. Y me llamó mucho la atención, y esto dije, esto está bueno porque esto me ayudó a entender lo que Pablo está hablando, y dije, esto va a ayudar a mis hermanos a que ellos también entiendan lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que te quiero explicar. Te voy a nada más a contar un poquito. Tú te puedes meter al internet y ponle ahí cómo eran las bodas antiguas, cómo eran las bodas judías, desde el noviazgo, póngale así, y le van a dar los pasos de cómo era en ese tiempo, cómo llegaban al matrimonio, ¿verdad? Y para que vea que no son ideas, sino que ahí está, y uno puede aprender. O sea, puedes aprender lo espiritual, porque Pablo, estamos hablando aquí, habla de maridos, habla de esposos, habla de esposas. Y en la Biblia está el esposo, está el noviazgo, ¿verdad? Juan habla del esposo, de la esposa, de la novia. Desde el Génesis miramos ahí una pareja, al final miramos otra pareja. Entonces en toda la Biblia está este asunto de matrimonios, ¿verdad? Y entonces pues yo me metí a esas bodas, y encontré algo precioso, y pude entender al apóstol Pablo. Entonces, tú lo vas a entender a hoy. Amén. Entonces, ¿cómo eran las bodas en el tiempo antiguo? Había un gran proceso, ¿verdad? Había un gran proceso para llegar a la boda, para llegar al matrimonio. Primero, el novio debería buscar a la novia. Eso era lo primordial, ¿verdad? Porque ¿cómo te vas a casar si no tienes novia? Si no está la chava, ¿verdad? Muchos, bueno, se preparan, tienen casa y todo, pero no tienen lo principal. Pero bueno, al menos ya están aventajados, ¿verdad? Otros se casan y no tienen la casa, ¿verdad? Así de que todo es importante. Pero lo importante para llegar al matrimonio es que tengas una novia, ¿verdad? Que digas, esa va a ser mi esposa. Pero entonces lo primero era el novio debería buscar la novia. Pero en esa búsqueda los padres tenían mucho que ver. O sea, los padres ayudaban a los hijos a encontrarle una buena esposa.
Ahora se volteó todo. Ahora las mujeres son las que buscan marido. Por eso el matrimonio se ha hecho un desastre. Porque son las mujeres las que buscan marido. De acuerdo a la Biblia, la mujer debe de esperar en su casa hasta que la encuentre. Y el esposo es el responsable de andar buscando su esposa. ¿Ok? Por eso si usted va a Abraham, Abraham fue en busca de esposa para su hijo Isaac. La Biblia dice que el que encuentra esposa halla el bien y encuentra la bendición de Dios. Amén. Entonces es el esposo. Y pues yo como tuve puras hijas, siempre estuve ahí. Tienen que esperar, pero las hijas son desesperadas porque como estamos viviendo, se cree que ellas tienen que salir. Pero para que usted vaya aplicándolo pues a lo espiritual, te vas a dar cuenta que no fuimos nosotros los que salimos a buscar al esposo, ¿eh? Nosotros no. El esposo vino a buscar a su esposa. Ya usted va a aprender que por eso la venida de Cristo a esta tierra, el procesar ir a la cruz, era porque Él venía buscando esposa. Y Dios lo mandó. Amén. Dios estaba envuelto en esto, en buscarle esposa para su hijo. Entonces es bonito cuando tú vas aprendiendo la historia y lo vas aplicando a lo espiritual. Entonces lo primero era el novio, tenía que buscar su novia. Claro que sus padres estaban involucrados. Entonces, cuando el padre o el novio encontraba a la muchacha que le gustaba, tal vez la llevaba a su padre o el padre iba y la conocía a la familia, decía, ok, bueno, parece que todo está bien. ¿Y qué tal? Ya cuando él decía, pues yo quisiera que esa fuera mi esposa, me gusta para mi esposa. Entonces ya ellos lo que iban a hacer, ellos iban a platicar con los padres. Amén. Iban a platicar, a conocerse, ¿verdad? A conocerse las familias. Pero siempre los padres. Yo siempre les he dicho a mis hijas, a dos de ellas les dije, y ellas lo saben, siempre miren a los padres, miren a los padres porque esa es la vida que les va a dar su hijo, ¿verdad? Algunas lo aprendieron hasta que ya después, ¿verdad? A otras, espérese aquí, y se fueron y ahora están lamentándose, porque si uno no va de acuerdo a la palabra, uno va a sufrir, uno va a sufrir. Me quedan dos y lo mismo les sigo diciendo. Ya cuando crecen es su responsabilidad de ellas, pero uno se queda con paz, porque uno les enseñó, ¿verdad? Cuando hay un reclamo, se los dije, como el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que ya se los había dicho? ¿Verdad? Se los dije, entonces aguántense. Entonces, ahí estaban involucrados. Ese era el primer punto, ¿verdad? Eh, fíjate que ellos tenían que ir a pedirla. O sea, se usa todavía a mí me tocó ir, ¿verdad? Aunque poquito me aceleré, pero después regresé arrepentido, ¿verdad? Y la tuve que pedir correctamente. Yo me la robé, ¿para qué les voy a hacer, verdad? Yo no conocía a Dios, ya Dios me perdonó. Y también mi suegra, ¿verdad? Pero yo me la robé. La única ovejita que tenía me la robé y la estoy pagando. 4 veces la voy a pagar. Me pasó lo que a David. 4 corderas tengo que dar por la que yo quité, porque era la única hija. Ella es la única hija en la familia. Entonces imagínense quitarle la única hija en vez de hacer una buena fiesta, ¿verdad? Entonces bueno, hubo los padres no les agradó. ¿A quién le va a agradar que se le llevan a su hija, verdad? Pero bueno, ya Dios nos perdonó. Pero antes, hermanos, antes se pedía a la esposa, ¿verdad? Antes se usaba ir a pedir la novia. Ahora se la llevan, ya ni nos las piden. Y antes, cuando ya iban a platicar con los padres acerca de la novia,
y a pedirla, los padres, el novio juntamente con los padres y con mucha gente que llevaba, tenía que llevarle regalos a la novia y regalos a la familia. Iban llenos de regalos. Ahora se la llevan. ¿Quién nos van a andar regalando algo? Pero antes iban llenos de regalos. O sea, ¿sí me entiende? Te vas a dar cuenta que en Cristo Jesús, Dios a través de Cristo Jesús vino con muchos regalos. Ya lo miramos en Efesios. Con todas sus riquezas venía. Uno puede aprender. Por eso te digo, yo aprendí, dijo, esto está bueno, se los voy a compartir a los hermanos. Solamente estudiando cómo eran las bodas y entendía el apóstol Pablo. Amén. Entonces, en segundo, cuando se pedía a la novia, ya llegaban regalos y todo, ¿verdad? Y el segundo paso es de que ahí se iba a hacer un compromiso, se iba a hacer como una pequeña ceremonia para hacer un pacto. Y en ese pacto, en ese compromiso, el novio sacaba algo valioso o sacaba un anillo y se lo colocaba en señal de que se comprometía, ¿verdad? Que había un compromiso en ambos. Y eso se usa todavía en nuestras bodas, ¿verdad? Nosotros, muchos antes de casarse, como yo me acuerdo de mi hermano Berna, él antes de hacer la boda, o cuando pidió, ¿verdad? Ellos se comprometieron y le puso un anillo y hubo un casamiento por un civil. Y después, como un año después, vino la boda. Pero cada quien por separado, Pero ya ella ya llevaba una señal de que ya estaba apartada. Entonces vaya aprendiendo. Segundo lugar, iban y hacían una plática entre la familia y hacían una pequeña ceremonia donde ahí había un compromiso entre él y ella y se le daba un anillo en señal de ese compromiso. Ese anillo era una señal de que esa mujer ya estaba aparte, ya estaba apartada, para que entiendan lo que es ser santificados, o que Cristo, miramos en el primer capítulo de Efesios que nos sellaron, ¿verdad? Nos sellaron con el Espíritu Santo. Nos sellaron con el Espíritu Santo, nos dieron la vida, la misma vida de que santifica, ¿verdad? Se nos dio a nosotros. Y desde ahí fuimos marcados para Dios. ¿Sí o no, hermanos? Fuimos apartados para Dios, para vivir para Dios como creyentes. Entonces ahora esa muchacha, que era la novia, ahora estaba apartada para el novio. Y ya traía esa marca en su mano, ¿verdad? De que ahora ya le pertenecía a alguien. O sea, estaba comprometida, pues, ¿verdad? Estaba comprometida. Entonces, después de ese pacto, ¿verdad? Donde había ese compromiso y donde el novio le entregaba el anillo, ahora lo que seguía, fíjate bien para que vea que ¿cómo se le llama? Había muchas cosas que tenían que hacer. Un proceso. Después de que terminaba eso, ya sea, yo pienso que era otro día, porque se hacía una fiesta ahí, porque no andaban solos, andaban las familias, pues. Después de que pasaba esto, tal vez otro día, 2 días, no sé, pero lo que seguía era de que había un lugar como pila, vamos a llamarlo así, donde había agua, tenía una entrada y una salida. Era como un rito, pues. Entonces la novia después iba y tenía que pasar por esa agua, ¿verdad? Por esa pila, por ese, no sé, cómo le llamen en otros lugares, ¿verdad? Por esa agua, pues. Tenía que pasar, y cuando salía, al salir, ese proceso era de que ella se estaba lavando, es decir, ella se estaba purificando. Era un rito en la cual ahora ella, al llegar al otro lado, le ponían muchos dicen que le ponían una señal de que ahora ella se purificaba, es decir, ella iba a mantener limpia
para su marido, ¿ok? Ella se iba a guardar pura para su esposo, o sea, para cuando llegara las bodas, el día de la boda, para para mantenerse fiel a él, pura para su marido. Amén. Por eso vas a entender que después de nuestra santificación, Pablo dice que viene la purificación. Son dos asuntos, hermanos, que debe uno de ir desarrollando. Pero ahorita quiero explicarte para después ya tú ya las vas a entender y nada más rápido te las explico y tú le agarras la onda. Amén. Entonces, en el cuarto lugar, el novio se tenía que ir. O sea, el novio se tenía que regresar a su casa. Ahí estaba, ya la fue a pedir, etcétera, ya pasó por ahí. Ahora ya la esposa dice, aquí te espero. Pero había esa parte de que voy a ser pura, ¿no? Y ya estaba aparte. Y traía una señal. Entonces el novio tenía que regresar y por lo regular esa parte del regreso duraba, según las bodas antiguas, duraba un año. Alguna un poquito más, a otra un poquito menos. Pero en ese lapso de un año el novio regresaba, pero ya para llevársela para la boda, ¿ok? Pero en ese lapso que él se iba para su casa, él tenía que dejarles encargados o encargadas de a gente conocida de ella, conocido de él, tenía que dejarla bajo el cuidado. O sea, de que estas personas tenían que cuidar a la novia. Estas personas tenían que enseñarle acerca, bueno, llevarla a que fuera una mujer hecha y derecha, que estuviera capacitada para llegar al matrimonio. O sea, esa era la preparación. Tenían que prepararla, para que pudiera llegar al casamiento, para que llegara a ser una esposa hecha y derecha. Entonces mira la tarea. El novio fue el encargado, era el encargado de dejar a esa gente cuidando a la novia y también cuidándola que no anduviera, ¿verdad? Entonces en un lapso él tenía que regresar. Ahora, de acuerdo a la historia, el novio no era el que decía, ya voy a regresar, era el padre, porque los padres estaban metidos en ese asunto. Los padres me miraban y decían, ahora sí, mijo, ve, vámonos por la novia, ¿verdad? Para que te cases. Pero él no era el novio el que decidía el día, era el padre. Era el padre. Y la novia no sabía cuándo iba a ir, sino que era una sorpresa para darle a la novia. Pero también dice la historia que también era para comprobar la fidelidad de la novia. O sea, de repente iba a aparecer el novio. Pero siempre el novio dice que mandaba gente. Ya cuando iban a llegar el día de la boda, ya cuando el padre le decía, ya mero, mijo. Cuando él decía, padre, ¿cuándo? Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero. Ya estamos a días, ¿verdad? Así de que se mandaba familiares, se mandaba gente a anunciar que ya pronto venía el novio. Iban a la novia y le decían, ya viene pronto, ya viene pronto. Por eso se va a dar cuenta de que en la Biblia siempre se nos está anunciando a nosotros que Cristo viene pronto. Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, y después decía, he aquí el novio, ¿verdad? Entonces, en este lapso, cuando él decía el padre, vámonos, se llegó la hora de la boda, se venían. Pero era un tiempo muy crucial. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ya el novio iba, no solamente iba a agarrarla para llevársela y a las bodas, no, sino que tenía que pasar la novia, cuando llegaba tenía que pasar como por un pequeño juicio. Es decir, se tenían que reunir las familias de ambos y también las que estuvieron ahí cuidándola. Y tenían que hacerle una serie de preguntas a la novia y a los que los cuidaron y a todos los encargados. Y si había un error, el novio tenía todo el derecho de repudiarla. Tenía todo el derecho de decir, no me caso, me fuiste infiel. ¿Sí me entiende? O sea, esto es serio. Te vas a dar cuenta
que Cristo viene por su casa, por su iglesia, pero no saben, vamos a casarnos. Primero nos van a meter a un tribunal para ver qué hicimos mientras que nos dejaron bajo el cuidado. Así de que ya vaya imaginándose dónde voy a estar yo. Me van a hacer preguntas de cómo estuvo la novia y qué estuve haciendo yo con ella. O sea, ese asunto era serio, hermano. ¿Se acuerdan ustedes que en ese lapso surgió María embarazada? La madre de Jesús. Fue en ese lapso. Ya se iban a casar. Y resultó María embarazada. Por eso José dijo, ¿no? Y no tenía que, y luego aparte, hermano, era serio porque según la historia, nada más, ya le fue infiel, no. La mujer, la novia, podía ser muerta, podía ser apedreada, podía perder la muerte, o si no, era una multa que dejaba a la familia en la miseria. Para que te vayas a dar cuenta, pues, la seriedad que tenemos nosotros al estarnos cuidando. Si le somos infieles a Cristo, va a haber muchas pérdidas. Esto debe de, a mí me estuvo llamando mucho la atención. Amén. Entonces, espero que con esto que te conté, ¿verdad? De lo que es la boda, lo que eran las bodas en el tiempo antiguo, tú ya vayas entendiendo al apóstol Pablo y te vayan quedando estos 4 asuntos ahí. Si tú los entiendes, nos vamos. Y si no te los explico, ¿ya los entendiste o no? Número 1, dijimos que Cristo Él nos encontró a nosotros. Gracias a Dios. Él vino, ¿verdad? Y estaba involucrado el Padre buscándole novia a su Hijo. Amén. Y Cristo vino aquí en busca de esa novia. Y Cristo cuando nos encontró, hermano, nos santificó, nos selló con el Espíritu, para que nosotros vayamos captando pues lo que es la santificación. La santificación no solo, ya me apartaron porque ya soy de Dios. ¿Te entiende? Que nosotros tenemos la vida santa de Dios. Por eso somos santos, porque entró la vida en nosotros y es una señal de que ahora nosotros estamos apartados y comprometidos con Dios, ya no con este mundo, ya ni con nosotros mismos, sino que estamos comprometidos con Dios. Amén. Entonces, dice Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate bien, ya nos dieron la vida, nos santificaron. Ya entendiste lo que pasó ahí en el primer paso con los novios, ¿verdad? Pero después de que le dio el anillo, hubo un compromiso, la santificó. ¿Qué seguía? Pasarla por el agua para purificarla, en señal de que ella se iba a mantener pura, ¿no? Para Él, fiel para Él. Entonces, lo que sigue ahora es de que Cristo purifica a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hermanos, el Señor Jesús en San Juan 17, Él oró, Padre, santifícalos en tu palabra. Pero primero Él dijo, Padre, yo me santifico por ellos. Fíjate bien, yo me santifico por ellos, porque era una responsabilidad no nada más de la novia, el novio también. Era una responsabilidad de ambos. El Señor Jesús dijo, por ello yo me santifico, y luego también oró, pero también que ellos se santifiquen para que sean uno con nosotros. Amén. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos estemos santificando a través de la palabra, porque esa nos va a llevar a un cambio de vida. Ella nos va a purificar, es decir, por ella nos vamos a mantener puros para nuestro Dios. Por eso le decía al inicio, métase a la palabra. Si no, vamos a andar pecando. Si no, vamos a andar desenfrenando en asuntos que a Dios no le agradan. Si no hay palabra de Dios en nosotros. La palabra, hermano, nos compromete mucho. Amén. Por eso Pablo, siempre su anhelo era de que la palabra abunde, la palabra abunde en ustedes. Si no abundamos en la palabra, hermano,
¿Qué nos espera? Si vas a Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16, ahí lo dice. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos. Esto es llenar, esto es llenar. Tenemos que estarnos llenándonos de la palabra, llenándonos del Espíritu Santo, es llenarnos de la palabra, hermanos, porque a través de ella, hermanos, no solo nos santificamos los que yo somos santos, o sea, nos hace estar más apartados, paratados, pero también ese apartar es para que nosotros vivamos vidas agradables a Dios. Nos purifiquemos, pues. O sea, fíjate cómo está ese asunto. Dios nos da su espíritu, esa es santificación, ¿verdad? Dios nos pone su vida, pero ahora para que nosotros, hermanos, nosotros dejemos nuestra antigua manera de vivir por esa vida. Ya somos santos, estamos apartados, yo tengo que purificarme porque nosotros somos carne. Amén. Por lo tanto, yo tengo que dejar esa vida. Pero para eso te dieron el Espíritu y para eso Pablo dice que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra para que se logre esa santificación en una forma práctica y el resultado es de que vamos a ser purificados, vamos a ser lavados, o sea, nos vamos a mantener limpios, nos vamos a mantener puros para nuestro novio, para Cristo. Amén. Lo importante, hermanos, que es llenarse. En Colosenses 1:23 dice a quienes Dios quiso dar a conocer, atrás Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál era el anhelo de Dios? Él quería presentar, porque Él estaba a cargo de cuidar a la iglesia. Por eso le pusieron, por eso Él dice, a mí me pusieron en el ministerio porque por fiel me han puesto a cuidar a la iglesia. Yo quiero cumplir mi responsabilidad. Por eso tenemos a un Pablo rogando, suplicando a los hermanos que se entreguen al Señor, que sean llenos de la palabra, que la palabra de ellos abunden. Dice, porque mi anhelo es presentarlos perfectos en Cristo. Mi anhelo es de que ustedes lleguen a ser una iglesia hermosa. Para eso me pusieron, para poner a la novia de Cristo hermosa. Yo estoy cuidándola. Amén, hermanos. Por eso, fíjate, en Romanos, ¿verdad? Parece que en Romanos 15 y 16, si nos llevas allá, Berna, Romanos 15, 16, Pablo anhelaba que la iglesia fuera presentada a Dios como una ofrenda agradable, dice, transformada por el Espíritu Santo. Parece que sí, Romanos. A ver, versículo 16. Sí. Para ser ministro de Jesucristo para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el anhelo. Pablo, hermano, fue un siervo. Dios lo puso para cuidar a su iglesia, para alimentar a su iglesia, para sustentar a su iglesia. Pero Pablo no solamente dice que él, sino que nosotros estamos involucrados también. Amén. Ahora, vaya entendiendo pues que después de la santificación venía el ser lavados para la purificación, por el lavamiento de la agua, por la palabra. Amén. La novia tenía que pasar por el agua como un símbolo de que ella se purificaba ahora para su novio. Amén. Y que para serle fiel, para mantenerse pura hasta el matrimonio, pero se quedaba bajo el cuidado. Tenían que cuidarla hasta formarla a toda una mujer que estuviera lista para la boda. Amén.
Si tú vas voy a leerle rápidamente, el tiempo se nos va, en Éxodo 19, nomás para que veas que cada vez que el Señor decía, hey, reúneme al pueblo y santifícalo, y después lávalos, los quiero purificados. Nadie se puede presentar delante de mí así, el que se presente se muere. Dios quiere una iglesia pura. Amén. Vas a aprender pues que si el novio cuando regresaba ya para llevársela no la encontraba fiel, tenía el derecho de rechazarla. Pues para que vayamos aprendiendo que si no estamos puros para cuando el Señor venga, está en su derecho de decir no te conozco. No te conozco. Amén. En Éxodo 19:10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Fíjate bien, santifícalos y luego la purificación. Ve y apártalos, ¿verdad? Santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y cuidado con el que se quiera arrimar y no está purificado. Dijo, lo mato. Dios es santo, hermano. Dios es serio. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que este asunto de la iglesia, de las bodas, del esposo, de la esposa, esto es serio. En el versículo 14, si te brincas, dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Fíjate, Moisés santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquen mujer. Ahora ya entiendes, tienen que cuidarse. Esto es para Dios, solo para Dios. Cuídense para Dios, lávense para Dios. Dios nos quiere puros. Amén. Santificación y luego la purificación, el lavamiento, pero ahora del agua por la palabra. Lo que Dios nos está haciendo ahorita es lavando. Por eso es de que hay que dejar su palabra que nos ministre. Amén. Para que nosotros, hermanos, a hoy ya no vivamos para nosotros. Ya nos apartaron para que nosotros ahora vivimos, no nuestra vida, no, para que dejemos esa vida. Ya estamos comprometidos. ¿Por qué queremos andar con nosotros o con el otro? Ya nos comprometimos con Cristo. Amén. Y Él dijo, voy a regresar por mi novia. Cristo viene, hermano, por su novia. Pero antes de que venga por su novia, primero va a haber un pequeño juicio, un tribunal para cuestionarnos a todos, pero sobre todo primero vengan a los que dejé encargados de mi novia, vengan a los que dejé de encargado a mi novia. Por eso hay mucha responsabilidad en uno, hermanos. Y después venga la novia, ¿por qué me fue infiel? Amén. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Ya estamos comprometidos, nos santificaron. Amén. Allá en la cruz del Calvario surgió el agua, salió sangre y agua. Amén. Nos redimieron y nos dieron vida, nos santificaron. Pero para que ya no vivamos, sino para que nos purifiquemos para el Señor. Y por todo murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vea lo que es la santificación. La santificación es de que te dan la vida, nos dan la vida santa. Y que ahora nosotros por esa vida tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir. Por eso, si ustedes recuerdan, en Efesios capítulo 5, desde el versículo 3, nos hablaron de que debemos de dejar
Debemos de dejar esa antigua manera de vivir. Se lo dice a los colosenses, también deben de dejar su antigua manera de vivir. En el 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos, son santificados. Pero ustedes tienen que lavarse, pero esto es por la palabra. Esto es por el espíritu de santidad que está dentro de nosotros. Ya somos apartados, ya no debemos de vivir para nosotros. Amén. Traemos una señal de que estamos comprometidos con Cristo y esa señal es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Entonces nosotros ya entendimos, santificación, la purificación, ya estamos entendiendo el cuidado, ¿verdad? El sustento y el cuidar. El novio dejó todo para que la novia fuera cuidada y fuera sustentada. Lo mismo Dios. Dios es el que nos sustenta, pero Dios también nos cuida. Pero nos sustenta y nos cuida, dijimos en el estudio pasado, indirectamente. Y por eso en el capítulo 4 miramos que Él dejó los dones. Dejó a los profetas, dejó a los apóstoles, dejó a los evangelistas, a los pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación de su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros como ministros tenemos una gran responsabilidad porque fuimos llamados por Cristo, por el novio, para cuidar a la novia. Entonces entendamos todo lo que estamos haciendo aquí. Amén. Yo tengo una responsabilidad como pastor. Mi responsabilidad es cuidar a la novia. Que la novia se santifique, que la novia le sea fiel, que la novia se ponga bonita para Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la palabra, santificándola, purificándola, para presentársela a Cristo, una iglesia gloriosa. Entonces, a medida que estamos estudiando la palabra, lo que estamos haciendo es poniendo bonita la iglesia. Porque, hermano, tenemos que estar conscientes pues de que nos van a llamar a cuentas. No solamente a los pastores, no solamente a los que fueron encargados de cuidar a la novia, sino que también después van a llamar a la novia. ¿Y qué pasó con usted si estaba comprometida? ¿Qué pasó con usted si le di mi promesa? ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué no se preparó? Amén. Entonces esto es serio. Así también 5:28 de Efesios, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí Pablo mata dos pájaros de una pedrada. De una vez bendice a los matrimonios también. Y les dice, si ustedes también quieren tener una iglesia gloriosa, pues entonces también santifíquenla. Entonces también purifíquenla. ¿Sí o no? Y se la van a presentar bonita. Entonces cuando uno, hermano, le dedica tiempo a su hija, a su esposa, perdón, la ama, la cuida, la sustenta, hermano, uno también tiene una esposa bonita, uno tiene una esposa que le alegra el corazón, uno tiene una esposa que ama mucho, uno tiene una esposa gloriosa también, hablando literalmente, una esposa que se somete, no tiene uno que andarle gritando, no tiene uno que andar diciendo, es que tienes que, sino que sola, por el amor del marido, y ella también se somete, también por el amor. Amén. Y tenemos una esposa bonita. Si tú tienes una esposa gritona y fea y todo, es porque así te la estás preparando, pero uno tiene que aprender. Amén. No se oye mucho, pero bueno. Dijo aquel, no se oye, Padre. Amén. Fíjate, por eso, hermanos, la Biblia tiene para todos. La Biblia habla de que ustedes, como iglesia, tienen que respetar a sus pastores, ¿sí o no? No dice uno, eso lo dejó escrito Dios. Y que los pastores tienen que amar a la novia de Cristo y tienen que cuidarla con amor, sin estarse quejando, porque Dios nos puso ahí. Amén.
Entonces es una responsabilidad de todos. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos que sí se dejan pastorear. Pero hay hermanos que no se dejan pastorear. Hay hermanos que tú no los ves aquí, yo les digo, y me saltan por un lado y por el otro. Digo, hermano, ¿qué pasó? Usted se está haciendo dominguero, no era usted así antes. Y no piense que eso está normal. Eso no está normal. No se sienta que usted no está frío, se está enfriando. Se está apartando del Señor. Tenemos que amar la vida de la iglesia. Algunos se molestan, pero usted tiene que entender que me dejaron a cargo. Y por eso a veces los tengo que hasta regañar. No se crean. Tengo que rogarles. Más que regañar, rogar. 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 Por eso usted tiene que decir, ruega por nosotros. Tenemos que rogar. Tenemos a un Pablo que rogando, ruego que se entreguen, ruego, porque él estaba bajo el cuidado de la iglesia de Cristo. Hay una responsabilidad. Mis hermanos, déjense pastorear. Cuando su pastor le diga estudie, coma, aliméntese, porque esto es serio. Si no, hermano, cuando Cristo regrese va a decir, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. ¿Sí me entiende? Ustedes saben que estamos hablando de la esposa para el milenio. Gracias a Dios que somos la esposa para la eternidad. Amén. Un día estaremos por toda la eternidad, pero estamos aquí para la esposa para el milenio. Ese es el asunto, de que si no calificamos, si no nos guardamos puros para el Señor, entonces ahí va a haber rechazo y va a haber pérdidas, va a haber separación, hermano, va a haber castigo. Estamos a tiempo todavía. Amén. Leamos 2 versículos para irnos. Romanos 15, una cita nomás, Hebreos 13, 17. Esta es una cita que todos conocemos, pero para que vean que no es idea de uno, sino que es la palabra. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué? No, sí, o sea, que nos van a decir, a ver, vengan los que dejé cuidando a la novia, vengan para acá. Que Dios nos abra los ojos a todos los pastores. Vengan para acá, primerito vengan ustedes. A ustedes les dejó una tarea. Y lo tenemos, por ejemplo, a alguno le dio también talento. Ya lo conoce usted porque como siervo del Señor todos vamos a compadecer. Como siervos del Señor todos vamos a estar delante de Él. Pero en este caso de cuidar a la novia, nosotros primero los pastores, porque vamos a dar cuentas. Amén. Para que lo hagamos con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Entonces las quejas vienen porque los hermanos no se dejan pastorear. Entonces aquí las quejas, si usted escucha mucho a su pastor que se queja mucho, nada más entienda que es culpa de usted, no es culpa del pastor. O sea, el pastor se está quejando porque los hermanos no responden. Pero cuando los hermanos responden, ¿de qué nos vamos a quejar? Todos alegres. Amén. Entonces, tomemos la responsabilidad. Yo de cuidarlos, yo de sustentarlos, de alimentarlos y ustedes dejarse alimentar nada más. Que abran su boca nada más y que se dejen poner esta palabra. Porque a veces, ya me la tiró a mí, ya lo está diciendo por mí. Sí, por ti, por el otro también, así de sencillo. Por todos, para que todos seamos alimentados. Y si tú te dejas alimentar, vas a ver que te vas contento. Panza llena, corazón contento y todos contentos. Todos tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Amén. Así de que yo oro por ustedes y ustedes oren también por mí. Y así todos nos vamos cuidando para cuando el Señor venga y nos llame, todos podamos darle una buena respuesta al Señor. Aquí está, nos cuidamos, aquí estoy, los cuidé y todos victoriosos, listos para casarnos. Qué precioso será ese día. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejarle por aquí. Gloria a Cristo Jesús. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Si tú has sido bendecido, abre tus labios y dile gracias, Señor. Si no habías entendido lo que es la santificación, la purificación, el cuidado, el sustento, pues ahora dile, Señor, ahora lo he entendido, Señor. Gracias, Padre, porque hay una responsabilidad en todos, Señor.
Gracias porque tú siempre has tomado toda la responsabilidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú viniste a buscarnos, tú viniste a esta tierra para buscar a tu novia, Señor. Y diste tu vida, la amaste. Tu palabra dice que nos amaste tanto que te entregaste por nosotros, Señor. Para que ahora, Señor, nosotros al estar aquí mientras que tú regresas, nosotros nos purifiquemos. Nosotros seamos cuidados para ese gran día, Señor, que se aproxima, el día de la boda, Señor. El día en que tú te casarás con tu novia, Señor. Que nosotros estemos capacitados, preparados para ser esa iglesia gloriosa que tú anhelas encontrar, Señor. Padre Celestial, hemos entendido que este asunto de las bodas es el reino, es tu manifestación. Anhelamos el reino, anhelamos manifestarnos contigo. Por eso, Señor, Padre, manifiéstate en nosotros, Señor. Que tu vida pueda mirarse en nosotros, que se pueda mirar que somos tu iglesia gloriosa, que estamos para ti, que vivimos solamente para ti, Señor. Cuida a mis hermanos, Señor. Que Padre Celestial, ellos dejen esta palabra entrar a sus vidas, Señor, y que tomemos toda la responsabilidad de estarnos llenando de tu palabra. Tu palabra, tu palabra, tu palabra nos santifica, tu palabra nos lava, tu palabra nos transforma, tu palabra, todo es tu palabra, Señor. Muchas gracias en esta noche. Bendiga a mis hermanos, llévelos conmigo a casita, Señor, y a usted siempre, siempre le damos toda la gloria, porque todo proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por esta noche. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor.